En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Carlos Macié, con la Madre Marianela, cofundador de la Casa de la Divina Voluntad. Iniciamos esta reunión, encuentro, con el grupo de las coordinadoras de los grupos de la Casa de la Divina Voluntad en Miami, Florida, haciendo una oración. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed vos la salvación del alma mía. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, enséñanos a vivir en el divino querer. Ven, Divina Voluntad, a reinar en la tierra, y por intercesión de Luisa, envía, Señor, apóstoles al reino de tu divino querer. Buenas noches a todas. Hoy, jueves 2 de julio del 2020, quiero compartir con ustedes del mismo volumen 24 que habíamos leído, esos dos bellísimos capítulos, cuando con ocasión del Corpus Luisa pregunta sobre el matrimonio, sobre los desposorios, y luego el otro en la otra reunión que tuvimos, donde leíamos este otro capítulo donde el Señor profundizaba en ese tema. Este es del mismo volumen 24, del 7 de junio de 1928, es decir, es previo a esos dos capítulos que son del 12 y del 16 de junio. Y tiene como subtítulo: cómo Dios, al crear al hombre, le infundió 3 soles: ardor de su amor y el ejemplo del sol. Y escribe Luisa: mi vuelo girando en los actos de la voluntad divina continúa siempre, y cuando llego al Edén me parece que Jesús tiene ganas de decir alguna cosa. El recuerdo del lugar donde su voluntad creante creó al hombre, su amor ostentoso, las prerrogativas y la belleza con las que hizo al hombre, los bienes y la gracia con los que lo enriqueció, son los más dulces y queridos recuerdos para su corazón paterno, que hacen que se ahogue de amor. Y para dar desahogo a sus llamas, quiere hablar de lo que hizo al crearlo. Tan es así que mientras escribo, siento su corazón que late fuertemente, y estremeciéndose de alegría me echa los brazos al cuello y besándome con marcado afecto se ha encerrado en mi corazón como herido por el ardor de aquel amor que tuvo en la creación. Y tomando una actitud que era una mezcla de fiesta y de dolor, quería ser espectador de lo que estaba por escribir. Así que Jesús me ha dicho: hija mía, cuántos prodigios nuestros concurrieron al crear al hombre. Con nuestro aliento le fue infundida el alma, en la cual nuestra paternal bondad le infundía 3 soles, con los que formaba en ella el perenne y fúlgido día, no sujeto a ninguna noche. Estos 3 soles venían formados por la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Estos 3 soles, mientras eran formados en el alma, quedaban en comunicación con las 3 divinas personas, de modo que el hombre tenía la vía para subir a nosotros y nosotros teníamos la vía para descender a él. Estos 3 soles son las 3 potencias: intelecto, memoria y voluntad,
las cuales, mientras son distintas entre ellas, se dan la mano y llegan a formar incluso una sola, símbolo de nuestra Trinidad adorable. Porque mientras somos distintos en las personas, formamos una sola potencia, un solo intelecto y una única voluntad. Fue tanto el amor al crear al hombre, que nuestro amor solo se contentó cuando le comunicamos nuestra semejanza. Estos 3 soles fueron puestos en el fondo del alma humana, como el sol en el fondo de la bóveda del cielo, que mantiene a la tierra en fiesta con su luz y con sus admirables efectos le da vida a todas las plantas, y el gusto, la dulzura, el color y la sustancia que le conviene a cada una. El sol, en su tácito silencio, guía la tierra, amaestra a todos, no con palabras, sino con hechos, y con tal elocuencia que ningún otro lo puede alcanzar, y con su luz penetrante se hace vida de todo lo que produce la tierra. Mira, hay un solo sol para toda la tierra, pero para el alma humana nuestro amor no se contentó con uno, y como nos encontrábamos en el ímpetu de nuestro amor de dar y de volver a dar, formamos 3 soles, por los cuales todos los actos humanos debían ser dirigidos, animados y de ellos recibir la vida. ¡Qué orden, qué armonía pusimos en nuestro amado y querido Hijo! Ahora, hija mía, estos 3 soles existen en el hombre, pero se encuentran en las mismas condiciones de cuando el sol que brilla en el cielo se encuentra circundado de densas nubes y no puede llenar la tierra con la viveza de su luz. Y si bien las comunicaciones no están ni interrumpidas ni rotas en virtud de las nubes, sin embargo la tierra recibe fatigosamente los efectos y no goza de todo el bien que le podría hacer el sol. Así que como no recibe toda la vida del sol, está como enferma, y sus frutos son insípidos y no están maduros, y hay muchas plantas sin frutos. Por lo tanto, la tierra está triste, sin fiesta, porque las nubes le han impedido recibir toda la plenitud de la luz del sol para coronarse de gloria y de honor. Así se encuentra el hombre. Todas las cosas están en su puesto. Entre nosotros y él, nada se ha roto ni interrumpido. Pero el querer humano ha formado densas nubes y por eso se ve al hombre sin la gloria, el orden y la armonía de su creación. Y por lo tanto sus obras están sin frutos, enfermas y sin belleza, y sus pasos son vacilantes. Se puede decir que es un pobre enfermo, porque no se deja dirigir por los 3 soles que posee en su alma. Así que viniendo a reinar, la primera cosa que mi voluntad abatirá será el querer humano, y soplando pondrá en fuga las nubes, y el hombre se hará dirigir por los 3 soles que tiene en el fondo del alma, que poseen nuestra comunicación, y rápidamente subirá a nuestro origen, y todo será fiesta y gloria para nosotros y para él. Bueno, pues este bellísimo capítulo empieza con Luisa, que está haciendo sus giros en la divina voluntad,
y en su paseo que hace siempre se acerca al paraíso cuando fue creado el hombre. Luego sigue con todos los demás momentos de la historia de la salvación, luego con la Inmaculada Concepción, con la vida de nuestro Señor, con los sacramentos, etc. Pero empieza con la creación y se detiene de modo especial en la creación del hombre en el Edén. Con ocasión de esto, ella se da cuenta de que el recuerdo del lugar donde la voluntad divina creó al hombre, el amor con lo que ostentoso con lo que lo hizo y lo creó, las prerrogativas, la belleza con la que le dio al hombre, y todos los bienes y la gracia con los que lo enriqueció, son dulcísimos y queridos recuerdos para Jesús, para el Padre, para el Espíritu Santo, para el corazón paterno de Dios. Y dice Luisa que hace que se ahoguen de amor. Así que Luisa es ocasión de este desahogo, de este momento en el que su amor, al recordarle lo que él hizo en el paraíso, al crear al hombre, se despierta de nuevo ese amor infinito con el que Dios nos creó. Y continúa Luisa diciendo que para dar entonces desahogo a este amor que vuelve a avivarse con el recuerdo, para desahogar las llamas de este amor, quiere hablar de lo que hizo al crearlo. Y dice Luisa que ella siente el corazón de Jesús que late fuertemente y se estremece de alegría, que la besa, la abraza y se encierra en el corazón de ella como herido por el ardor de aquel amor que tuvo en la creación. Así que si queremos que el Señor, hay muchas ocasiones o cosas que podemos hacer para que Él haga lo que acaba de hacer con Luisa. Pero si queremos que Él se encierre en nuestro corazón, recuérdenle con frecuencia este amor portentoso, las prerrogativas, la belleza con la que Él hizo al hombre en el paraíso, los bienes, la gracia con la que lo adornó al crearlo. Porque estos son dulcísimos recuerdos para Él, y esto hace que se despierte y arda de amor Él, y en respuesta a esto, Él se manifiesta a nosotros. Y dice Luisa al final, antes de que empiece Jesús a hablar, tomando una actitud Jesús, que era una mezcla de fiesta y dolor, quería ser espectador de lo que yo estaba por escribir. ¿Y qué iba a escribir Luisa? Pues lo que le iba a decir él. Así que Jesús se puso a hablar. Hija mía, cuántos prodigios concurrieron al crear al hombre. Con nuestro aliento le fue infundida el alma. Su aliento es su Espíritu Santo, que aleteaba sobre las aguas. Sopló Dios, acuérdense cómo es la narración del Génesis. Dios creó con sus manos la estatua del hombre, la formó del polvo de la tierra, y una vez que estaba formada esa estatua, sopló sobre él. Así el nuevo Adán hace con los apóstoles el día de la resurrección. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Después de la resurrección y este encuentro del Señor con los suyos es el inicio de una nueva creación. En la primera creación también el Señor sopló su Espíritu Santo sobre el hombre. Y al soplar le infunde el alma. En la segunda creación ya no nos tiene que infundir el alma porque ya la tenemos por la primera creación.
¿Qué nos infundió el Señor en la segunda creación? La vida de la gracia. Con su Espíritu Santo nos daba la vida de la gracia, la vida sobrenatural, que es una participación en la naturaleza divina. Así que en la primera creación, que es de lo que se trata este capítulo, nos dice que su espíritu, su aliento, infundió en nosotros el alma, y luego dice que su paterna bondad infundió 3 soles, con los que formaba en ella el perenne y fúlgido día. Los soles, el sol que creó el Señor en la bóveda del cielo, la creó para que la tierra fuera iluminada y fueran vivificadas las plantas, los animales y todo lo demás que el Señor iba a crear. Así que si Él crea un sol, lo crea para que ese sol dé vida. Si Él creó en nosotros, al crear al hombre, 3 soles, pues con esto se formaba un esplendidísimo día en el hombre. Para el cuerpo ya le había formado el sol que está en la bóveda del cielo, pero al alma le dio 3 soles. Y estos soles no están sujetos como el sol que tenemos en la bóveda del cielo, a noches y días. Estos 3 soles en el hombre, en el ser humano, están resplandecientes siempre. Estos 3 soles, continúa diciendo Jesús, eran formados, y a ver qué cosa les recuerda esto, por la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Si se recuerdan de la primera lección y la segunda lección de la Virgen en el mes de mayo, cuando se habla de la Inmaculada Concepción, se narra como, habiendo quedado concebida en el instante mismo de su concepción, la divina voluntad salió al paso de la Virgen apenas concebida para impedir que le fuera contagiada la mancha de origen que a todos los seres humanos nos toca recibir por ser descendencia de Adán y Eva. La voluntad de Dios en ella impidió esto. Y por eso dice Luisa y la Virgen en esa lección, que entonces toda la gloria de su concepción se le debe a la omnipotente voluntad de Dios que intervino para impedir que ella fuera manchada por la culpa de origen. En el segundo día, ella narra cómo ella fue concebida no solo en el océano de luz de la divina voluntad, sino en 3 mares que las 3 divinas personas hicieron surgir o con las que prepararon la concepción de María. El mar que era la potencia del Padre, el otro mar que era la sabiduría del Hijo, el otro mar que era el amor del Espíritu Santo. Pues acá en la primera creación también interviene para formar estos 3 soles la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, aunque son 3, estaban en comunicación con las 3 divinas personas. Es la primera finalidad para la cual, porque ha sido iniciativa del Padre poner en movimiento la potencia divina, del Hijo poner en movimiento la sabiduría divina, del Espíritu Santo poner en movimiento el amor divino, para formar estos 3 soles en el alma. Así que al formar estos 3 soles ha quedado una
un vínculo de comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en nuestras almas. Y por eso dice que de esta manera quedaban en comunicación el alma y las tres potencias del alma con las tres divinas personas. Así que el hombre, dotado de estos tres soles, quedaba en comunión con las tres divinas personas y tenía la vía abierta para subir a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como nuestra Madre nos narra en sus lecciones, como para ella las puertas nunca estuvieron cerradas y continuamente era atraída por las tres divinas personas, y en las rodillas de las tres divinas personas ella pasaba parte de su vida, su vida interior la pasaba en la comunión con las tres divinas personas, porque para eso le había sido dada la inteligencia, la voluntad, la memoria, para la comunicación con estas tres divinas personas, que es lo que explica ahora a continuación. Estos tres soles son las tres potencias: intelecto, memoria y voluntad, las cuales, mientras son distintas entre ellas, se dan la mano y llegan a formar incluso una sola, símbolo de nuestra Trinidad adorable, porque mientras somos distintos en las personas, formamos una sola potencia, un solo intelecto, una sola sabiduría, una única voluntad. Fue tanto el amor al crear al hombre que nuestro amor solo se contentó cuando le comunicamos nuestra semejanza. Así que toda esta belleza de lo que es el ser humano, su cuerpo, su alma, estas tres potencias del alma, que son comunicación directa con las tres divinas personas, y la comunión con su voluntad, es lo que nos hace ser a su imagen y semejanza. Y nos dice aquí que no pudo detenerse su amor hasta cuando comunicó al hombre su semejanza. Y es en todo esto en lo que está no solo la imagen, sino la semejanza con él. Después nos explicará a lo largo de los escritos cómo esta semejanza en particular está en el vivir en su voluntad, en el que la voluntad divina sea obrante, pero la voluntad divina, como ha dicho aquí, es inseparable de la sabiduría divina, es inseparable del amor divino, son una sola cosa. Pero hasta que no reina operante la voluntad divina en el alma, no puede esa imagen que está constituida de todas estas dimensiones, no puede obrar a semejanza del Creador, porque el Creador es divino, obra divinamente, ama divinamente, piensa divinamente. ¿Cómo podemos ser semejantes y cumplir la vocación que tenemos de ser a su imagen y semejanza si no obramos también nosotros con modos divinos? ¿Y de dónde los vamos a sacar si nosotros somos humanos? Y la distancia entre lo humano y lo divino es infinita. Solo el don de su voluntad y de su sabiduría divina y de su vida divina y de su amor divino nos pueden hacer obrantes a semejanza del Creador, todo lo cual por el pecado se perdió. Y continúa el Señor diciendo: estos tres soles fueron puestos en el fondo del alma, nos da un ejemplo con la creación, como el sol en el fondo de la bóveda del cielo, que mantiene a la tierra en fiesta con su luz, con sus admirables efectos le da vida a todas las plantas, el gusto, la dulzura, el color, la sustancia que le conviene a cada una. El sol en su silencio guía a la tierra, amaestra a todos, pero no con palabras, sino con hechos, y con tal elocuencia que ningún otro lo puede alcanzar. No hay ninguna otra cosa creada por Dios de las cosas de la creación, que no es el ser humano, que pueda
compararse con lo que hace el sol. Mira, dice a Luisa, hay un solo sol para toda la tierra. Pero para el alma humana, nuestro amor no se contentó con uno. Y como nos encontrábamos en el ímpetu de nuestro amor, en el éxtasis de nuestro amor, de dar y volver a dar, formamos 3 soles. Mediante estos, los actos humanos debían ser dirigidos, animados y de ellos recibir la vida. Así que el Señor aquí nos está explicando para qué son estos soles. El hombre tenía que obrar, como todas las demás criaturas. El obrar sigue al ser. Cada cosa creada por Dios tiene una naturaleza, una esencia y un obrar. El obrar del hombre no es el obrar de las piedras o de la sola energía o del espacio o de la gravedad o de una planta o de un animalito. Nosotros, por nuestra naturaleza que es humana y humana a imagen y semejanza del Creador, todo nuestro obrar debe ser un obrar humano, un obrar moral. Para que sea moral el obrar del hombre, tiene que ser guiado por su voluntad, por su inteligencia, por su corazón. Es decir, tiene que ser un obrar responsable. Y para eso nos dio el Señor voluntad, inteligencia y memoria. Los animales también obran, pero no obran humanamente. Las plantas también obran a modo vegetal, pero eso no es un modo humano. El modo humano es obrar con voluntad, por tanto con libertad, con inteligencia, sabiendo lo que estamos haciendo, y con amor, haciendo todo en correspondencia al que tanto nos ama. Así que estas potencias se nos han dado para que todo nuestro obrar tenga vida. Porque si tú no obras con libertad, si tú no obras con inteligencia, si tú no obras por amor, tus actos no tienen vida, ni vida humana, ni vida moral, y mucho menos vida espiritual. Para que el obrar del hombre sea conforme a la voluntad del Creador, nuestro obrar siempre tiene que ser un obrar humano. Por eso al Señor hemos de repetirle, y lo hacemos en la oración al despertar, que queremos desde el principio del día que todo nuestro ser y todos nuestros actos, pequeños y grandes, naturales, espirituales, todo sirva para hacer crecer la vida de su voluntad en nosotros. Y sea una oración continua que le repita, que ponga a salvo a todos estos hermanos y hermanas nuestras, a toda la familia humana, y que venga su reino, para que se restablezca el orden del que nos va a hablar más adelante. Así que hemos de darle gracias a Dios todos los días, no solo por el sol que sale, que nos despertamos, sino porque nos ha dado un cuerpo y un alma espiritual. Y esa alma adornada con 3 bellísimos soles para dirigir todas nuestras acciones, para que sean acciones verdaderamente humanas, verdaderamente cristianas, verdaderamente a semejanza de nuestro Creador. Y por eso expresa Jesús después de decir esto: qué orden, qué armonía pusimos en nuestro amado y querido Hijo. Y miren ahora cómo estamos, como zombies los seres humanos. El comportamiento que estamos viendo por la televisión, de estas masas de gente rabiosas, destruyendo todo, destruyendo hasta tirando las estatuas, los monumentos de personajes que forman parte de la historia, que nos guste o no nos guste, es la historia de esta nación y de cada nación.
Y algunas de estas estatuas que están derrumbando son estatuas de gente que lucharon para la libertad de esta comunidad o de esta minoría en este país de color. Son como animalitos. No están usando la inteligencia, no están usando el amor, no están usando la voluntad como Dios quiere que la usen responsablemente. Por eso dice el Señor, qué orden, qué armonía pusimos en nuestro amado y querido Hijo. Estos 3 soles, hija mía, existen en el hombre todavía. El pecado original no canceló la voluntad, ni la inteligencia, ni la memoria. No quedaron destruidas las 3 potencias del alma. Como nos dirá el Señor más adelante, quedaron enfermas. Y como decía en esos capítulos de los desposorios, ¿cuándo van a ser los desposorios con el hombre? Cuando el enfermo, que somos cada uno de nosotros, esté sano. Y no solo que esté sano, cuando el enfermo, que ahora está tan enfermo, que ahora se dedica a ofenderme, deje de ofenderme. ¿Cómo puedo desposar a esta humanidad cuando está enferma y no hace uso de estos soles que yo puse en su alma para que dirigiera todos sus actos al bien, al amor, a la verdad? ¿Cómo puedo desposar a esta humanidad cuando esta humanidad se dedica a ofenderme? Por eso dice al final de este capítulo que Él va a soplar. Ya veremos el soplido que va a dar el Señor para devolvernos al origen. Y continuamos aquí. El hombre no ha perdido estos 3 soles, pero se encuentran en las mismas condiciones de cuando el sol que brilla en el cielo se encuentra circundado de densas nubes y no puede llenar la tierra con la viveza de su luz. Y si bien las comunicaciones no están ni interrumpidas ni rotas en virtud de las nubes, sin embargo, es decir, que las nubes no quitan al sol, ni le quitan al universo este sol que ilumina la tierra, ni en el alma los pecados quitan estos soles que Dios puso al crearnos en nuestra alma. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que hay nubes, y si bien las comunicaciones no están ni interrumpidas ni rotas en virtud de las nubes, es decir, que todo ser humano tiene capacidad para escuchar a Dios, para reconocer a Dios. Por eso es el pecado de la impiedad, porque los seres humanos todos tenemos 3 soles, que son una puerta de comunicación con el único Dios verdadero. Así que nadie puede decir que no es capaz de descubrir a Dios. Quizás no poder descubrir todos los misterios de su vida interior, de su vida divina, pero la existencia de Dios y que a Dios le complace que hagamos el bien y no le gusta que hagamos el mal, esta conciencia la tiene todo ser humano, de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las religiones. Porque las comunicaciones de Dios con nosotros, por los pecados nuestros, no se han interrumpido ni se han roto. Sin embargo, dice Jesús, la tierra que es tu cuerpo y tu alma, reciben fatigosamente los efectos de estos soles, de la luz de estos soles, y no goza de todo el bien que le podría hacer el sol. Esta es la tierra material, y la otra tierra que es nuestra naturaleza humana, alma y cuerpo, con estos 3 soles. Recibimos fatigosamente los efectos
y la luz y los bienes que esa luz contiene, que estos soles irradian. Así que como no recibe toda la vida del sol, está como enferma y ahora como agonizante. Y sus frutos son insípidos, no están maduros. Hay muchas plantas sin frutos. Denle una ojeada al mundo que nos rodea y verán cómo literalmente se cumplen todas estas palabras que está diciendo el Señor. Y si lo hacemos un poco mirando para nosotros mismos, quién sabe cuántas nubes todavía hay en nosotros. Así que está enferma, sus frutos insípidos, no maduros. Hay muchas plantas sin frutos. Por lo tanto, la tierra está triste, sin fiesta. Con esta pandemia también las fiestas se acabaron. Están prohibidas las fiestas ahora. Para que nos demos cuenta a dónde estamos llegando. Como es signo todo lo que está pasando de la grave enfermedad y condición en que se encuentra la familia humana. Y se han acabado las fiestas y ha entrado la tristeza y la angustia y el terror y el miedo en los seres humanos, porque las nubes han impedido a la tierra recibir toda la plenitud de la luz del sol para coronarse de gloria y de honor. La consecuencia que saca el Señor: así se encuentra el hombre. Todas las cosas están en su puesto. Entre nosotros y Él nada se ha roto ni interrumpido. Pero el querer humano, aquí está la clave para entender todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado en la historia y lo que pasará hasta el fin del mundo. Nada se ha roto, nada se ha interrumpido entre Dios y los hombres. El querer humano es el que ha formado densas nubes y por eso se ve al hombre sin gloria, el orden y la armonía de su creación, sin la gloria, sin el orden, sin la armonía de su creación. Y por lo tanto, sus obras están sin frutos, enfermas, sin belleza, y sus pasos son vacilantes. Se puede decir que es un pobre enfermo. Y el enfermo ahora está en el ICU, a punto de morir, porque no se deja dirigir por los 3 soles que posee en su alma. Imagínense que va a salir ahora todos los muchachos sin ir a la escuela. Desde hace 50 años en este país, en las escuelas, metiéndoles el marxismo y el comunismo. Por eso salen a derrumbar la historia y quieren borrar la historia de este país. Han perdido la capacidad crítica, de reflexión, de diálogo. Por eso todo está vacilante. La humanidad de hoy es una enferma porque no es dirigida por los soles de la voluntad, de la inteligencia y de la memoria que Dios nos dio. Así que viniendo a reinar, termina el capítulo el Señor, porque es un decreto que su voluntad va a venir a reinar a la tierra. Es un decreto de la Trinidad, que no terminarán los siglos hasta que su voluntad no tenga su reino como en el cielo, así en la tierra. Porque ha de cumplirse la oración que Jesús nos enseñó perfectamente. No en el más allá, no, en el más acá. Aquí en la tierra tiene que cumplirse eso. ¿Y qué va a hacer la voluntad de Dios para que se cumpla su decreto eterno? La primera cosa que mi voluntad abatirá será el querer humano. Así que preparémonos, porque querer humano tenemos todos. Y el Señor viene por él. Ya empezó con la pandemia y vamos a ver todo lo que sigue para derrumbar al
querer humano, todo lo que ha construido que no lo ha construido según la voluntad de Dios. Todo, no quedará piedra sobre piedra de lo que ha construido el querer humano sin la voluntad de Dios. Así que la gente que cree que vamos a regresar a como estábamos antes, en qué grande oscuridad se encuentra, qué ciega está, qué poco descubre y discierne cómo el Señor está metiendo mano ya para llevar adelante su proyecto. Y su proyecto nos lo acaba de decir: para venir a reinar, mi voluntad abatirá el querer humano. Y se servirá de todo mundo, del diablo, de los hijos del diablo, de los hijos de Dios, de los buenos, de los tibios, de todo y de la naturaleza misma, para derrumbar el querer humano, porque este es el causante de todos los males de la historia humana, por supuesto incluidos los que hoy estamos sufriendo. Así que va a soplar otra vez, como sopló en la creación del hombre, como sopló en la nueva creación, para poner en marcha la obra de redención en favor de los hombres. Y ahora, para que venga el reino de su voluntad a la tierra, va a soplar otra vez. Y soplando pondrá en fuga las nubes del querer humano. Y el hombre volverá a dejarse dirigir por los 3 soles que tiene en el fondo del alma, que poseen nuestra comunicación. Y termina bellísimamente: quitado este estorbo, quitadas estas nubes del querer humano, restablecida la comunicación con las 3 divinas personas, nuestras 3 potencias del alma, rápidamente subiremos a nuestro origen. ¿Y cuál es nuestro origen? La voluntad de Dios es nuestro origen. Y todo será fiesta y gloria para nosotros y para Él. La llamada a la criatura al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creada por Dios es en su voluntad. El querer humano lleva desde la creación y la caída de nuestros primeros padres, enfrentando al Creador y a la voluntad eterna de Dios. Pues ahora, como está decretado que la divina voluntad reine en la tierra como en el cielo, la omnipotente voluntad de Dios volverá a soplar, y ya empezó a soplar, para poner en orden las cosas, restablecer las comunicaciones con los seres humanos y hacer que sus hijos suban rápidamente a su cuna, donde tuvieron origen, la voluntad eterna de Dios. Ese es nuestro lugar, nuestro origen, nuestro puesto y la finalidad para la que fuimos creados. Y entonces, ¿ese es el final? No, ese será el principio. Se empezarán las fiestas y la gloria para Dios y para nosotros en la tierra. Eso es lo que viene después de esta gran tribulación que ya empezó, en medio de la cual ya nos encontramos. Pero el Señor nos dice claramente cuál es su objetivo. ¿A qué viene el Señor? ¿Cómo se va a servir de todo lo que está pasando? ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el propósito? El blanco que Él tiene. Y va a usar todo, ya les dije, al diablo, a los hijos del diablo, a los hombres, a los hijos de Dios y a la naturaleza, con un solo propósito: echar abajo el querer humano, para que se restablezcan las comunicaciones de estos 3 soles que hay en el fondo de nuestras almas, de todo ser humano,
se pongan en comunicación con su Creador y puedan volver a subir al origen, a la cuna, a la fuente de donde procede nuestra existencia, al orden, al puesto y a la finalidad para la que fuimos creados. Y les doy la bendición ahora. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y todos los grupos de la Divina Voluntad en el mundo y que están vinculados a nosotros y nos acompañe siempre, unidos siempre en la Divina Voluntad. Fiat. Ahora, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela y con gusto trataré de responder. Dime la pregunta, Maris. Bueno, cuando usted leyó el escrito, hay un poquito de diferencia en la palabra con el escrito que yo tengo aquí en el iPad. Entonces dicen que en el iPad mío dice sus obras están sin frutos, viciadas y sin belleza. Ajá. Pero cuando usted lo leyó, usted, el padre dijo sin frutos, enfermas y sin belleza. Son distinta traducción de la misma idea, ¿no? El concepto detrás es el mismo. ¿Algo más? Sí, bueno, confusión no, es demasiado profundo, padre. A ver si entendí un poco. En realidad, la ruptura, allí se iba al fondo de lo que es exactamente la ruptura de la parte humana con Dios, con la divina voluntad. Entonces lo que entendí es que cuando hubo esa ruptura, cuando Adán se separó, no fue Dios quien lo alejó. El mismo ser humano es el que forma todas esas nubes, pero Dios nunca se ha separado, nunca nos ha dejado, nunca nos ha forzado, a pesar de la caída. Lo decimos con frecuencia, ¿no? Y lo dice el Señor a Luisa tantas veces. Si yo me separara del hombre, si mi voluntad se separara del hombre, volvería a la no existencia, no a la muerte, a la no existencia. Es decir, en el don de creación, que es de absoluta iniciativa divina, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, es Él el que tiene la iniciativa de crearte a ti, a mí, el universo, a los ángeles, a María, depende absolutamente de Él. Por tanto, ese acto, como es un acto divino hecho con amor, con sabiduría y potencias divinas, es para siempre. El Señor nunca se echa atrás en un acto de creación. Una vez que Él crea algo, lo crea, Él lo ve todo y ve incluso qué va a pasar en el caso nuestro, que tenemos este libre albedrío en la voluntad. Él ve qué cosa vamos a hacer con nuestras voluntades, con nuestra inteligencia, con nuestro corazón, con su gracia, que es una participación de su vida divina, pero no se echa atrás. Una vez que Él da estos dones, los da para siempre. Ahora, podemos nosotros desperdiciarlos como las parábolas de los talentos. A uno le da 10 talentos, a otro 5, a otro 1, y los manda a trabajar con los talentos recibidos. Y luego cada quien, según su generosidad y laboriosidad y interés, pone a trabajar lo que se le ha dado. Pero el Señor luego viene a reclamar lo que Él ha dado, viene a pedir cuentas de cómo se administró eso. El pecado al hombre no le quitó su naturaleza humana, de cuerpo y alma, no le quitó la voluntad, no le quitó la inteligencia, no le quitó la memoria, y no le quitó, como decía ese capítulo, no sé si era el segundo, el del día 16 de junio, que la prueba de que Él quiere desposarnos es que este palacio que Él preparó para las bodas, que es el universo entero, no lo destruyó. Así que el Señor sigue, Él es el que es, Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y eso es lo que ha pasado, que en lugar de que haya una voluntad humana
que vive en armonía y operante en la divina voluntad y la divina voluntad en ella. La voluntad humana quiso obrar por su propia cuenta, al margen de Dios, como el hijo pródigo, quiso irse de casa y hacer a su modo, llevarse la parte de su herencia para gastarla como le daba la gana. Pero el padre no deja de ser su padre, ni deja de amarlo, y no solo no deja de amarlo, sino que está esperando que el hijo vuelva. Y más que esa parábola, porque otra parábola, como la de la oveja perdida, no se queda el padre esperando, sino que va a buscar a la oveja perdida. Y esa es la encarnación. Es decir, Dios no cambia en el amor por el hombre, ¿no? Y cuando, como vemos en la cruz a Jesús, después del maltrato y la humillación y el odio con el que le quieren quitar la vida y le quitan la vida, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y luego nos da con su resurrección lo que Él ha conquistado para nosotros para curar a la enferma y prepararla para las bodas. Y ahora, para terminar la preparación para las bodas con nosotros, las luces sobre el vivir en su voluntad que nos ha dejado a través de la pequeña hija de la divina voluntad. Así que Dios es amor, no cambia. Somos nosotros los que percibimos de distinta manera. Es como uno percibe el sol. El sol siempre es el mismo, el sol que nos ilumina todos los días. Todo depende para el modo de experimentar al sol, o por ejemplo las plantas, del grado de humedad que hay en ellas. Si falta humedad en las plantas, falta la clorofila, la vida dentro de el sol las seca. Pero ese mismo sol es el que hace crecer a las otras, que tienen humedad por dentro, y las fecunda, y las hace dar frutos, y las hace florecer, y las hace madurar. Es el mismo sol el que en el desierto lo seca todo, y en un lugar húmedo hace florecer todo, ¿no? Y así es el hombre. Estos soles y el sol divino están siempre brillando. El que se dispone y se acerca a él, recibe, si tiene esa humedad de humildad, de disposición, de interés, pues eso hace que la luz del sol, que siempre está brillante, la luz del sol divino, haga que esa alma se sane, se cure, crezca, entienda y se parezca cada vez más a él. Así que no, Dios no nos deja nunca. Ni cuando llegue la más grande obscuridad de la tribulación que está en marcha, Él nos abandonará. Si nos abandonara, dejaríamos de existir. Así que no nos va a abandonar nunca, ni aun en la peor parte de esa tribulación. Aquí dice, en el del junio 16, como usted mencionaba, padre, dice, y vincularme con ella en el lazo de esposos, y por eso frecuentemente le hace llegar al oído por medio de mensajeros que él la ama. Esto, pienso yo, esos mensajeros son estos escritos que estamos leyendo y estamos analizando. Ciertamente, pero los mensajeros de los que habla ahí son los mensajeros con los que habló en el Antiguo Testamento, que fueron los patriarcas, los ángeles que eran enviados hay tantas narraciones en la Biblia de los santos ángeles que venían a visitar a las personas por sueños, y luego en el Nuevo Testamento pues tenemos a Jesús a la cabeza como la palabra encarnada, y luego a los apóstoles. Todos estos son los mensajeros a través de los cuales nos habla, porque la fe, que es la gracia sobrenatural que Jesús conquistó para nosotros, entra por el oído. El don sobrenatural entra por el oído.
Y por eso es tan importante la predicación, por eso el mandato de Jesús es: vayan al mundo entero y anuncien el Evangelio a toda criatura, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que anunciar estas cosas. Y respecto a esta nueva era, que es esta era del reino de la divina voluntad, para que este reino se establezca, hace falta que las verdades que pertenecen a ese reino sean divulgadas, sean conocidas, así como es necesario para que el reino de la redención llegue a las almas. Tiene que haber predicadores, tiene que haber catequistas, tiene que haber sacerdotes, tiene que haber papás y mamás conscientes de su misión para transmitir las verdades de la fe cristiana a sus hijos. Para transmitir las verdades del reino de la divina voluntad, pues necesitábamos a Luisa, necesitábamos sacerdotes como un servidor y necesitábamos los escritos que ella nos ha dejado con todas estas verdades que hay que darlas a conocer, porque si no, el contenido que estas verdades encierran, que es el reino de la divina voluntad, no puede hacer morada en el corazón de la gente. Tenemos que hablarle a la gente de eso, como hay que hablarle de Cristo, de sus misterios, de su encarnación, de su nacimiento, de su infancia, de su vida pública, de sus milagros, para que los tesoros de la redención puedan hacerlos propios, si quieren, porque nada de esto es a la fuerza. Con la divina voluntad lo mismo, esta no se la podemos imponer a nadie. Pero estas verdades, dice Jesús, son un ejército de luz y de gracia invencible. Cuando caminen en medio de las naciones, se renovará la faz de la tierra. Porque cuando comprendamos cuál es el problema, la gente, ustedes pónganse a ver, si tienen algún ratito en el internet, pónganse a ver los análisis de la gente, no los más media, porque ahí solo nos dicen cuentos. Pero si entran al internet a buscar gente inteligente, gente independiente, gente crítica, estudiosa de verdad, que analiza todo lo que está pasando, y unos lo analizan en el campo científico, en el campo, ya estamos con una pandemia, pues en el campo biológico, otros a nivel económico, otros a nivel social, otros a nivel político, según sean expertos en cada área de estas. Si tú ves a todas estas gentes, y es como un abanico de distintas interpretaciones de lo que está pasando, pero serias, porque están bien hechas, según en lo que son expertos cada uno, pues se queda todo en el campo humano, porque es en ese campo en el que están trabajando. Pero las razones de fondo, si no se dan por la vía religiosa, por la vía de la palabra de Dios, quedan en la oscuridad y queda incompleta. Todo ese análisis que esta gente hace queda incompleto, porque es un análisis sin la luz de la fe. La luz de la fe no está peleada con la luz de la razón, que es con la que hacen todos sus análisis esta gente, sino que viene a darles otras luces que la razón no es capaz de adquirir por su propio esfuerzo. Por eso, y esta es la diferencia entre la filosofía y la teología. La filosofía es el ejercicio de la razón humana, estudiando distintos objetos de todo lo que Dios ha creado, pero solo con la razón humana, y así llegas a muchas conclusiones, y ahí está todo el mundo científico. Pero esto no da la explicación del por qué las cosas son así. Conocemos las leyes, conocemos cómo podemos usar
el funcionamiento de las cosas para producir más, para tener más alegría materialmente hablando, por el fruto que conseguimos que se produzca, pero no tenemos la razón de ser del por qué es todo eso. La teología, en cambio de la filosofía, que anda buscando las causas del porqué de todas las cosas, la teología busca también la causa con mayúscula, con la luz de la fe, con la luz de la Sagrada Escritura y la tradición, para poder comprender la historia humana. Si no tenemos estas luces que nos da la revelación, y no tenemos esta luz que nos da la divina voluntad, pues no comprendemos casi nada o nada, y nos quedamos solo en el plano horizontal humano. Así que con este tesoro tenemos una gran cosa, ¿no? Porque esto te da la clave para entender dónde está la raíz de todo esto que se debate en el cerebro y los sesos, los científicos y los expertos, para encontrar por qué es lo que está pasando, por qué el lío en el que estamos metidos. Y muchas conclusiones a las que llegan unos y otros son contradictorias, porque la sola razón humana, sin la luz de la fe, no puede llegar al origen de todo. Si no creen en nada, ¿cómo van a creer que hubo Adán y Eva? ¿Cómo van a creer que hubo pecado original? Y si no creen que hay pecado original, no entienden nada de lo que está pasando. Y por eso tanta gente que se pone en manos de psicólogos ateos van al abismo de la mano de ellos. Porque un psicólogo que no conoce las verdades de la fe revelada, no comprende al ser humano, ni puede entender lo que pasa, no van a entender más que los mecanismos estrictamente psicológicos, y con esos no resuelves el problema del ser humano, porque el ser humano es más que eso. Somos un alma espiritual creada por Dios y para Dios, y enferma porque se ha roto la comunicación con el Creador. Si falta conciencia de esto, no se puede entender nada de lo que está pasando. Y hoy el mundo vive en el plano horizontal. El diablo ha conseguido convertir a toda la gente en atea práctica, materialista. No importa si son comunistas o socialistas o capitalistas. No piensan más que a nivel horizontal, no tienen el horizonte de la fe revelada. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Pues muy buenas noches, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias, Padre. De nada, a ustedes por su atención.